Hola y bienvenidos al primer video de una nueva serie donde voy a estar mostrando cómo los youtubers viajeros más importantes lograron convertirse en estrellas mundiales. Así que considera suscribirte al canal para ver más videos de esta serie. En este primer capítulo vamos a descubrir los secretos de un youtuber que a mí me encanta, Luisito Comunica. Y las probabilidades de que si estás viendo este video no lo conozcas son prácticamente nulas. Pero solo para hacer un repaso, vamos a ver ¿quién es Luisito Comunica? Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. ¿Qué tal esta playerita? Es un joven youtuber de origen mexicano. Estudió comunicación en la universidad, algo que le fue extremadamente útil en el futuro. No se limitó a hacer videos únicamente en México. También estuvo en lugares como China, Holanda, Marruecos y un gran etcétera. Y está batiendo todos los récords a una velocidad increíble, la verdad, logrando cosas fuera de serie. Pero detrás de ese contundente éxito hay una fórmula, y que él la repite constantemente. Antes de explicarla, vamos a repasar algunos números de Luisito Comunica, que son totalmente asombrosos. 1.000 millones de reproducciones, repito, 1.000 millones de reproducciones. 10 millones de suscriptores y la mayoría de ellos en los últimos 2 años. Y según la página de estadísticas Social Blade, solo con publicidad de YouTube está ganando una cifra entre 240.000 y casi 4 millones de dólares al año. Todo este ascenso le permitió también expandirse incluso por fuera de YouTube, llegando a hacer diversos comerciales. Primer reto, jabones asepsia. ¿Se acuerdan de esto? ¡Esto! No hagas el oso. Para poder explicarlo en detalle, veamos cómo son los pasos básicos para generar audiencia en YouTube. Lo primero es ganar atención, y este es el primer paso para que entremos a ver un video. Luego, con contenido de calidad, y con esto se logra que las visitas se transformen en suscripciones. Y finalmente, conectando con la audiencia. Es el toque final, para que la gente comparta y comente los videos. Y Luisito Comunica entiende perfectamente estos 3 pasos, y ahora te voy a mostrar exactamente cómo se las ingenió para cumplir con cada uno de estos puntos. Y el primer punto es ganar atención. Él usa lo que yo llamo estrategia basada en conceptos. Y este es uno de sus grandes logros. Luego de haber creado muchísimos videos, terminó encontrando qué palabras y temáticas son las que más cantidad de visitas logran. Hizo videos como comida barata versus cara o así es la comida rápida americana en China. Pero lo más sorprendente es ver el ranking de sus 20 videos más populares, donde vemos para dónde está llevando su estrategia. Fíjense que la mayoría de los videos con más reproducciones son los que se relacionan con comida, y los esto versus lo otro, a diferencia de muchos youtubers que usan sus títulos como "no lo vas a creer, increíble lo que me pasó", Luisito entendió que poner un título misterioso no funciona tanto como poner algo más específico, donde uno ya sabe lo que se va a encontrar. Un plato de sopa, un vaso de agua de sabor, un plato de carne, frijoles y ensalada, limones y salsa. Todo esto por 45 pesos, amigos míos. Y el otro punto es contenido de calidad. Primero es algo que se suele llamar teaser, que dura aproximadamente 14 segundos. Y esta es la parte más importante. ¿Qué es un teaser? Es simplemente un adelanto de lo más importante que vas a ver en el video. Una hamburguesa con 2 carnes, 2 salchichas y un plato de arroz con pollo. ¿Quieren saber de qué otra manera han adaptado las franquicias americanas a Asia para que tengan éxito? En este video investigaremos un poco al respecto. Y Luisito sabe que los primeros segundos son los más importantes. Es ahí donde, y te va a sonar conocida esta palabra, capta tu atención, mostrándote lo mejor en simplemente 14 segundos. Toda esa subida, todo ese miedo, todo ese temor ha rendido frutos, amigos míos. Pues no cabe duda, ahora sí estamos en la muralla china. ¡Wow! ¡Qué hermosa es! ¡Qué increíble es! Luego del teaser, y acá nuevamente le va a sonar conocido este concepto, usa la tan famosa estructura introducción, nudo y desenlace. Y esto lo hace siempre, sin falta. Luisito entendió que sus videos no pueden ser improvisados. No puede simplemente salir de su casa y ponerse a grabar cualquier cosa. Y en la introducción te comenta qué es lo que vas a ver. En el nudo simplemente es
todo el contenido del video y en el final hace un resumen de su día y se despide. Hola amigos, hoy es un día bastante emocionante, pues hoy vamos a ir a visitar la muralla china. Es bueno regresar a una cama recién tendida. En resumen, les diré que fue una gran experiencia, valió por completo la pena cada pequeño aspecto de ella. Pero eso no es todo, no. Luisito Comunica sabe algo importante, y es que la atención dura muy poco. Él está constantemente preocupado en que uno no se quede dormido, y para eso utiliza principalmente dos técnicas dentro de su estructura de video. La primera que usa es retener atención, y justamente sirve para mantener la atención. Es una marca registrada de él. Consuma sus alimentos. Puede ser algo tan sencillo como reemplazar la salsa catsup con soya, hasta incluir en el menú platillos que no tenía idea que existían. Así que en este video Así es, con esto nuestro cerebro e incluso nuestros ojos están siempre alerta al verlo cambiar de posición mientras dice una frase. Y esto logra que nuestra atención siga firme. La otra técnica, que yo la llamo despertador, generalmente la usa cuando el video se empieza a volver un poco monótono. Simplemente corta y pone pequeños clips con música, que duran entre 2 y 5 segundos aproximadamente. Salvo el primero, que dura más o menos 8 segundos. Como ven, nada está librado al azar, está todo realmente calculado. Y por último, y algo que quizás muchos no notan, pero es un detalle súper importante para captar nuestra atención, y es que en todos sus videos, él sube el volumen de su voz. Por más que él esté hablando tranquilo y relajado, su voz se escucha muy fuerte, y eso hace que nos concentremos aún más en lo que dice. ¡Wow! ¡Chéquense esto! Este es el peor desayuno del mundo. ¡No! Entre el refresco chico y esta gordura colosal, te cobran 10 centavos de diferencia. Ustedes siempre me comentan que cuando grabo hablo muy fuerte. Al parecer, su mayor arte es lograr constantemente captar nuestra atención, prácticamente en todo momento, hasta finalizar el video. Con todo esto, y sumado a lo que Luisito Comunica vive, nos explica, o las cosas que simplemente se cuestiona, termina generando un contenido verdadero de calidad. De esta forma, él transforma una primera visita en una jugosa suscripción. Y por último, ¿cómo hace para conectar con la audiencia? Y este punto es sencillo. Su condimento es su propia personalidad. Su actitud siempre positiva. No tiene problemas en hablar sobre cómo se siente o que su casa es un desastre. Es un completo y genuino desastre. Ropa sucia por aquí, demasiada ropa sucia. Este hipopótamo donde coloco mi ropa sucia está lleno. Logramos empatizar rápidamente con él. Siempre estaba hablándonos, riéndose y contándonos de su vida, como si fuéramos realmente un amigo suyo. Y eso es todo el combo completo. Con nombres muy específicos, hace que la gente entre a ver sus videos. Luego, con su tan bien pulida estructura de video, captando la atención en todo momento, logra que veamos el video hasta el final. Y, junto con su personalidad, termina convenciéndonos de suscribirnos a su canal. Si te gustó este capítulo, por favor suscríbete al canal y estate atento porque voy a seguir con esta serie analizando a los youtubers más exitosos. Y si te gustan los canales de viaje, me puedes seguir en Instagram, donde voy a estar mostrando mi recorrido por el mundo sin boleto de vuelta. Y antes que me olvide, si quieren que analice a algún youtuber en especial, me lo pueden decir en los comentarios. ¡Hasta la próxima!